El código es pura potencia, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez ha pasado que una solución técnica, por más brillante que sea, simplemente no conecta cuando se presenta? Para que el valor de un proyecto de verdad se entienda, se necesita algo más que solo datos y hechos. Hoy vamos a ver justo eso, cómo transformar esos proyectos en historias que de verdad cautiven e inspiren. Uf, qué frustrante, ¿no? Cuando uno se pasa semanas o hasta meses desarrollando una solución súper elegante para que al final se pierda en una presentación llena de jerga técnica y datos que nadie entiende. El problema casi nunca es la calidad del trabajo. El problema es cómo se comunica. Y es justo ahí donde entra el poder de una buena historia. Bueno, este es el plan para los próximos minutos. Vamos a empezar por entender por qué la excelencia técnica, por sí sola, no alcanza. Luego, definiremos qué es esto del storytelling en un sentido práctico. Veremos el impacto real que tiene, aprenderemos a aplicarlo en nuestros proyectos y al final cerraremos con por qué es una herramienta, yo diría que esencial. Entremos en materia. El éxito de un proyecto no se mide solo por lo limpio que esté su código. En gran medida depende de la capacidad para influir en las personas, los clientes, los directivos, los mismos equipos. Es que sin una comunicación efectiva, la mejor solución técnica del mundo corre el riesgo de quedarse en eso. Una pieza de ingeniería increíble, pero sin un propósito claro para quienes tienen que aprobarla y, sobre todo, usarla. Mucha gente cree que el storytelling es como, no sé, un arte, algo reservado para gente creativa, pero en realidad es una metodología, un método bien estructurado para comunicar un mensaje. Es una técnica que, como cualquier otra, se puede aprender y perfeccionar. Piénsenlo como una herramienta lógica para organizar ideas de una forma que resuene con las personas. Esta es la definición del libro, pero fíjense bien en dos palabras clave aquí: impactante y memorable. El objetivo no es solo informar, es dejar una huella, una impresión que dure. Se trata de asegurar que, cuando la presentación termine, la audiencia no solo entienda los datos, sino que recuerde el mensaje principal. Y lo más interesante es que esta estructura es súper simple y universal. Cualquier buena historia la sigue. Pensemos en un proyecto. En el inicio, se presenta el problema del cliente, el contexto. En el nudo, se explican los desafíos que se encontraron y la solución que se desarrolló para superarlos. Y en el desenlace, se demuestra cómo el proyecto lo resuelve todo, ¡pum!, dándole sentido a todo el esfuerzo. Es un proceso claro y totalmente repetible. Bien, ya vimos qué es y cómo se arma. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué funciona tan bien? Pues porque las historias hacen mucho más que solo presentar datos. Apelan tanto a la lógica como a la emoción, y eso crea una experiencia mucho más completa para quien escucha. Miren, esta tabla ilustra la diferencia de una forma genial. Una presentación que solo da datos habla de características. Nuestro software usa una API RESTful. ¿Ok? ¿Y? En cambio, una historia habla de beneficios. Con nuestra solución, el equipo podrá integrar sistemas en la mitad del tiempo. ¿Ven la diferencia? Una le informa a la mente, la otra conecta con la persona. Y el resultado final no es solo que entiendan, es que conecten y, lo más importante, que tomen acción. Esta cita lo resume perfecto. La clave de todo esto es la conexión emocional. Cuando un cliente o un directivo siente esa conexión, no solo entiende el proyecto, sino que cree en él. Y esa motivación es la que convierte una buena idea en un proyecto aprobado, financiado y exitoso. Bueno, basta de teoría. Vamos a la práctica. ¿Cómo podemos agarrar estos conceptos y aplicarlos en la próxima presentación de un proyecto? Ojo, no se trata de inventar cuentos de hadas, se trata de enmarcar el trabajo real en una narrativa que sea auténtica y convincente. Esto es como una guía rápida. Lo primero, las mejores historias son auténticas, nacen de problemas reales que la gente entiende. Segundo, hay que contarla con pasión, que se note por qué este proyecto es importante. También es fundamental involucrar a la audiencia con preguntas, con ejemplos. Y siempre hay que recordar que la credibilidad de quien cuenta la historia es clave. Al final, el objetivo siempre es el mismo, crear una conexión genuina. Y con esto, ya vamos cerrando. Es crucial entender que el storytelling no es una habilidad blanda o algo opcional. Para cualquier profesional de la tecnología, es una competencia fundamental.
tan importante como dominar un lenguaje de programación o entender de arquitectura de sistemas, de verdad. Y aquí está el núcleo de todo. Piénsenlo así, el código le da instrucciones a las máquinas, pero para conseguir los recursos, el tiempo y la aprobación para escribir ese código, hay que comunicarse con humanos. Y los humanos funcionamos a base de historias. Esa es la pieza que une el mundo técnico con el mundo de las decisiones de negocio. Así que el gran resumen de todo este análisis es que tenemos que ver el storytelling como lo que es, una herramienta estratégica, súper poderosa. Es la forma de asegurar que nuestras ideas no solo se escuchen, sino que se entiendan, se valoren y finalmente se pongan en marcha. Y con esta idea nos quedamos. La próxima vez que haya que preparar una presentación de proyecto, la primera pregunta no debería ser ¿qué datos y diagramas pongo en las diapositivas? La pregunta de fondo es ¿cuál es la historia aquí? Porque esa historia bien podría ser la diferencia entre un proyecto que se queda en el papel y uno que de verdad cambia las cosas.